Buenas. Querías hacerles un videito sobre lo que es el método burbuja, cómo sería el método burbuja para hacer el ordenamiento de datos dentro de una lista, ¿sí? La idea principal de este método es recorrer la lista elemento por elemento e ir realizando una comparación entre pares, ¿sí? Entre los dos elementos adyacentes de la lista. En una primera pasada se hace la comprobación en cada uno, ¿sí?, de los pares de elementos. Por ejemplo, si tenemos el primer elemento que es un 30 y el segundo que es un 90, la comparación que se hace es saber si el número que está en la primera posición es mayor que el número que está en la segunda posición. En este caso no se cumple esta condición, por lo tanto los valores que están en las dos posiciones quedan iguales. El algoritmo luego pasa a comparar el segundo y el tercer elemento. En este caso vuelve a comparar lo mismo. Si el elemento de la izquierda es mayor que el elemento de la derecha. En este caso sí se cumple la condición, el 90 es mayor que el 65. En ese caso el algoritmo lo que hace es intercambiar los valores. Tomamos el número que está en la casilla, en la tercera casilla, lo guardamos en un lugar para que no se nos pierda y pasamos el valor que está en la casilla 2 a la casilla 3. Y luego el valor que teníamos guardado lo ponemos en la casilla 2. Una vez terminado eso, se hace de vuelta, ¿sí?, el siguiente paso, que es comparar los otros dos elementos. Comparamos el tercero con el cuarto. Vemos que nuevamente se cumple la condición de que el elemento de la izquierda es mayor que el elemento de la derecha. Entonces, podemos tomar cualquiera de los dos, ¿sí? En el anterior ejemplo tomé el de la derecha, puedo tomar el de la izquierda. En el algoritmo siempre va a ser el mismo, pero quiero mostrarles que puede ser cualquiera de los dos el que usemos para tomar de auxiliar, ¿sí? En este caso ponemos el de 90 y hacemos el intercambio entre el cuarto y el tercer elemento. Y tomamos el auxiliar y lo colocamos en el cuarto lugar. Como ya no hay más elementos para comparar, la primera pasada de nuestro algoritmo termina, ¿sí?, y comienza nuevamente. Toma el primero y el segundo, la condición no se cumple, por lo tanto sigue el siguiente elemento. En este caso, la condición sí se cumple. El 65 es mayor que el 55. Entonces, tomamos nuevamente nuestro número y lo ponemos en la variable auxiliar. Tomamos el número de la tercera posición y lo colocamos en la segunda. Y para terminar, tomamos el valor auxiliar y lo colocamos en la tercera posición. El algoritmo, en este caso, ya no va a comparar esto. ¿Por qué? Porque ya al pasar la primera vez está determinado que el último elemento es el mayor, ¿sí? Es el más grande de todos. Entonces hay que tener en cuenta que en cada pasada estas comparaciones van a tener un valor menos, ¿sí? Si acá hicimos 1, 2, 3 comparaciones, en la siguiente pasada se hicieron solamente 2, ¿sí? Entonces termina el bucle, vuelve a empezar, ¿sí?
en esta tercera pasada solamente va a comparar estos dos números. Si estos dos números no cumplen con la condición, como pasa acá, el algoritmo termina. Si estuvieran al revés, tendríamos que hacer de vuelta el ordenamiento entre estos dos números y ahí sí el algoritmo terminaría. Como pueden ver, el método burbuja tiene un nombre muy bueno porque todo este procedimiento se asemeja a las burbujas, ¿sí? Es decir, el 90 lo teníamos acá y a medida que pasaban las iteraciones, este elemento fue subiendo y llegó como a la superficie, podríamos decir, como cualquier burbuja en un líquido. Bien, ahora pasamos al código. Vamos a usar una función. Vamos a definir una función que nos haga este tipo de ordenamiento. Obviamente, comenzamos con la palabra clave def, le ponemos un nombre descriptivo, ordenamiento burbuja, y como parámetro le pasamos la variable una lista, que va a ser obviamente una lista. Ay, no sé, pasó. Bueno. Terminamos el bloque de definición. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro tamaño de la lista, ¿sí? Es un dato que vamos a necesitar sí o sí. Una vez que tenemos esto, vamos a generar nuestro for. El primer for. Como habíamos dicho, se tiene que ir haciendo un bucle que vaya elemento por elemento de la lista. Entonces, ponemos desde i en el rango a el tamaño es así, en el rango del tamaño de la lista, ¿sí? Es decir, para que recorra toda la lista. Y luego vamos a usar otro for, ¿sí? Como yo lo había dicho, normalmente los for se utilizan con la variable i, y si se necesita anidar otro for, se utilizan las siguientes letras, J, K, L, de acuerdo a la cantidad de for que se necesiten incorporar. Y este for va a ir desde 0, que es la posición, hasta la posición que marca el final de la lista menos la posición en la que estoy, que el for de afuera está circulando, menos 1. Este es el bucle interno y acá se va a comparar los elementos que son adyacentes de la lista. Este límite, como dije, se reduce en cada iteración del bucle exterior, para que no se vuelvan a comparar los elementos que ya están ordenados, ¿sí? Por eso usamos esta formulita. El tamaño de la lista menos la cantidad de elementos que ya hice el bucle, y se le resta 1 por el ordenamiento de las listas que empiezan desde 0, ¿sí? Si yo acá se pusiera 1, tendría que no podría poner 1, ¿sí? Porque van desde 0. Y una vez que tengo los dos bucles hechos, lo que tengo que hacer es
la comparación. ¿Sí? Entonces, si una lista si el elemento de la posición J es mayor que el elemento de la posición J más 1, es decir, el siguiente elemento, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar una variable auxiliar. Esta variable auxiliar se puede llamar temp, por ejemplo, y a esta variable auxiliar le vamos a poner uno de los valores. En este caso yo le voy a poner el valor de J. ¿Sí? Entonces ahí tenemos resguardada nuestro valor de J. Y ya que lo tenemos resguardado, en J vamos a guardar el valor que está en la posición siguiente. J más 1. Entonces, en J ya tenemos el valor de J más 1 y lo que nos resta hacer es, en donde estaba J más 1, ahora tenemos que poner el valor que está en temp. Y con esto logramos intercambiar los valores. ¿Sí? Y listo. Con esta función nosotros podemos lograr intercambiar los valores. Vamos a hacer lo que hicimos en clase. El primer valor de ahí es 0. ¿Sí? El primer valor de J es 0, porque estamos diciendo que vaya aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? J es 0, entonces nos pregunta si el valor que está en la posición 0 de una lista es mayor al valor que está en la posición siguiente, se produce esto. Si no, pasa a la siguiente iteración, donde I va a ser 1 y J va a ser 1. Perdón, no es así. Todavía no salió del for siguiente. ¿Sí? Esto va a seguir haciéndolo hasta ¿qué valor? Pongamos 0 todavía esto. El segundo valor que está aquí va a ser, supongamos que la lista tiene 5 elementos. ¿Sí? Entonces, va a ser 5 menos 0 menos 1. Es decir, que este for se va a repetir desde 0 hasta 4. Y recordemos que 4 no está incluido, es decir, 0, 1, 2 y 3. Con los valores 0, 1, 2 y 3 de J se va a
comprobar esto, ¿sí? Y en cada paso de la iteración de este for se va a hacer la comprobación de los adyacentes. Una vez que terminó esta primera pasada de j, ¿sí? Sale del for y vuelve a este for, donde ahora sí tiene que sumarle 1. Esto va a ir hasta 5. ¿Sí? En realidad va a ir hasta 4, pero el rango que le estamos dando es 5. En esta segunda iteración va a volver a entrar a este for y j va a volver a valer 0. ¿Sí? Pero este valor ya no va a ser 4. ¿Por qué? Porque la i, esta i, ya no vale 0 como la primera vez, sino ahora que vale 1. Por lo tanto, es 5 menos 1 menos 1, 3. Entonces, este bucle for, lo voy a marcar bien, este bucle for ya no se va a iterar 4 veces, sino que se va a iterar 3 veces. Con valor 0, con valor 1 y con valor 2. Y así sucesivamente. Esto va a pasar a ser 0 más 1 más 1. O sea, que va a valer 2. Y esto va a ser 2. 5 menos 2, 3, menos 1, 2. Entonces, esto ahora se va a hacer solamente 2 veces. Y así sucesivamente hasta que se ordene la lista. Pongamos una lista para probarlo. ¿Sí? Tenemos esta lista que no está ordenada. La hacemos pasar por la función ordenamiento burbuja y le pasamos nuestra lista recién creadita. Y después hacemos esto. Fíjense algo muy importante con lo que vimos el martes. Esta función no me está devolviendo nada, ¿sí? Está actuando sobre la lista. Entonces, no me va a crear otra variable, sino que va a modificar la lista que yo estoy pasándole por parámetro, ¿sí? Entonces no necesito que la salida de esto, porque no tiene una salida, se guarde en una variable. Si probamos esto, vamos a ver que nuestra lista se ordenó. Y eso sería todo sobre el ordenamiento burbuja. Cualquier consulta la pueden dejar en el Discord.